Bueno, mi nombre es Diego Ravelino. Quería agradecerle a las autoridades y vengo en representación del Consejo Argentino de Resucitación para compartir con ustedes un tema muy interesante que es la reanimación cardiopulmonar en épocas de COVID, ¿sí? En realidad lo que vamos a hacer es unas observaciones sobre trabajos que se han publicado y sobre la evidencia. En relación a la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Ha hecho grandes cambios en los últimos años, de hecho se ha duplicado la sobrevida gracias a implementar las normas que se van publicando a través de ILCOR y otras certificadoras, tanto en América como en Europa. ¿Qué pasa? En época de pandemia hay muchas de las actividades que tenemos que hacer, que sabemos que son las que salvan vidas, que sabemos que son las que aumentan la sobrevida, que no se pueden hacer, o por lo menos no se pueden realizar en el mismo tiempo que las hacíamos antes. Y esto atenta contra los resultados que estábamos obteniendo con los últimos cambios de las guías. En general las guías, y esto lo confirman las últimas guías de la Sociedad Americana del Corazón que se publicaron hace pocos días, en donde solo el 1,2% son recomendaciones con un nivel tipo A. Y esto es porque en realidad la evidencia muchas veces es baja, ¿sí? Porque no hay estudios que puedan dar el peso necesario para las recomendaciones. Ahora, si a esto le sumamos el estar dentro de una pandemia donde no tuvimos tiempo de organizarnos, donde las recomendaciones son generalmente por recomendación de expertos y que no hemos tenido tiempo para registrar, no hay conocimiento sobre muchos aspectos de lo que tuvimos que sufrir cambios y esos cambios afectan a la reanimación. Por eso vamos a detallar algunos. Fíjense, cuando nosotros trabajamos en reanimación, trabajamos ya con un grupo muy cerca del paciente y muy cerca entre nosotros. Bueno, ahora las guías nos recomiendan que seamos la menor cantidad de gente posible, pero aún así, esto por ejemplo, acá estamos haciendo simulación in situ. Yo coordino el Hospital San Roque de Gonet, donde coordino el centro de simulación, donde estamos haciendo este tipo de simulaciones. Y fíjense que hay 4 personas haciendo la simulación, ¿no? Están muy cerca, muy próximas una de otra. Por otro lado, vamos a hacer maniobras que aerosolizan, ¿sí? Eso también nos pone en peligro y nos dificulta la reanimación. Vamos a intubar, vamos a ventilar, vamos a comprimir. Hay un estrés en el equipo actuante que se da a partir de que hay cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero a la vez sabemos que no la podemos hacer en ese momento porque no están dadas las condiciones de bioseguridad. Entonces, es muy difícil saber que, por ejemplo, tenemos que ventilar, pero a la vez no tenemos el equipo adecuado, entonces se retrasa esa atención necesaria por problemas justamente de la pandemia. El hecho de tener dificultad con la comunicación, ya la reanimación, es muy frecuente que se vea en la reanimación dificultad en la comunicación y es uno de los puntos que trabajamos mucho en los cursos de capacitación. A esa dificultad que ya existía, ahora le sumamos el equipo de protección personal, que no nos permite comunicarnos, que no nos escuchamos, que no nos vemos. Los movimientos bruscos, las compresiones en el pecho, realmente pone a prueba cómo me puse el equipo de protección. Si no me lo puse bien, se me va a salir el camisolín, se nos caen las gafas, se nos cae la antiparra, se nos mueve el barbijo, y todo esto atenta contra nuestra bioseguridad y atenta contra la calidad de la reanimación, que a veces hasta puede hacer que uno de los socorristas tenga que salir del escenario porque se le cayó el equipo adecuado. Y otro evento que no es menos importante, es que el barbijo N95 nos da ese disconfort, nos quita oxígeno y es difícil cumplir 2 minutos de RCP de calidad sin que caigan las compresiones, sin que caiga la calidad de la compresión o de la descompresión. Esto está comprobado en algunos estudios y una de las recomendaciones es rotar cada 1 minuto y no cada 2 minutos. Imagínense que por un lado somos poco personal porque entra el mínimo posible y por otro lado hay que hacer mayores rotaciones. Bueno, eso requiere de un esfuerzo
mayor y pone en peligro el éxito de la reanimación. Entonces, las compresiones realmente aerosolizan. El reanimar contagia COVID, puede contagiar. El equipo de EPP que tenemos que usar, ¿cuál es el adecuado? La protección para microgota, una protección de tipo 3. ILCOR nos dice que las compresiones torácicas está dentro del grupo de maniobras que produce aerosolización. Está bien que la recomendación es débil y la evidencia es baja, pero lo dice. Y tenemos que tener respeto en eso porque vamos a exponer a nuestro personal, por lo que uno debería empezar las compresiones ya con un equipo de protección personal tipo 3. Por otro lado, dice que si el personal considera necesario, puede hacer desfibrilaciones sin tener el equipo adecuado y mientras tanto se van equipando. Y a la vez recomienda que todo equipo de salud debe usar protección personal y por supuesto que se va a hacer maniobras de aerosolización tipo 3. Ahora, las guías escocesas no tienen dentro de su lista de maniobras que aerosolizan a las compresiones en el pecho. Y justamente no las ponen intencionalmente y hacen un apartado donde dicen que hay evidencia débil que demuestra que el hacer compresiones en el pecho no transmite el virus, o sea, no aerosoliza. Hay muchos motivos en donde uno se puede contagiar haciendo RCP. Acá lo importante es si aerosoliza o no, porque si no aerosoliza, yo puedo tocar ropa contaminada con el virus, pero después me voy a lavar las manos. Si no me toco la cara, si no me toco la boca, la nariz, no tengo riesgo. Ahora, si aerosoliza y yo estoy respirando en ese lugar, ahí tengo que sí o sí tener un equipo de protección tipo 3. El consenso australiano se toma de estas recomendaciones escocesas y dicen que si bien el personal sanitario debe usar equipo de protección y cuando va a reanimar tipo 3 porque va a utilizar eh, maniobras que aerosolizan, cuando un socorrista se encuentra con una muerte súbita o un paro, debe empezar a reanimar, aunque tenga un equipo de protección para microgotas, ¿sí? Y que puede comprimir y desfibrilar. Por otro lado, un resumen muy interesante, ¿sí? Europeo, nos dice que primero falta evidencia, o sea que nos damos cuenta que no sabemos si comprimir realmente aerosoliza o no aerosoliza. Y tal vez nos falten trabajos en cadáveres, trabajos en donde podamos medir con partículas si realmente el SARS-CoV-2 sale cuando uno comprime un pecho y llega a un estado de aerosolización que se podría ingresar a la vía aérea del rescatista si no tiene el filtro adecuado. Pero lo que sí afirman ellos es que los encargados de redactar las directrices deben sopesar un riesgo potencial de la infección desconocida para un socorrista en relación al riesgo conocido para el paciente en el retraso de su tratamiento. Una carta al lector en relación a un trabajo muy interesante donde se dieron cuenta que el menos del 10% de las personas que sufrían una muerte súbita fuera del hospital tenían COVID. Estamos hablando en un momento de la pandemia donde realmente había 15 muertos cada 100.000 habitantes. O sea, estamos hablando de un momento de gran distribución del virus en esa población. Y ellos asumen que alguien que vas a rescatar o que empieza la reanimación sin un equipo de protección tiene un 10% de riesgo de contagiarse, y por otro lado plantean que esa persona, si es alguien que está fuera del grupo de riesgo, tiene un 1% de riesgo de muerte, tendría que atender a 10.000 muertes súbitas fuera del hospital para él tener riesgo de muerte. Y si atendiéramos a 10.000 muertes súbitas fuera del hospital, esas 10.000 atenciones salvarían más de 300 vidas sin duda. Por lo que nos deja abierto la cuestión de decir, bueno, por un lado, puede ser que aerosolice y por otro lado, ¿cuánto estoy dispuesto a retrasar la atención de una persona que está con muerte súbita? Las guías, tanto europeas como americanas, nos ayudan a esto porque nos dicen, bueno, si vos sos personal de salud y te acercás a alguien que
detectás que está con muerte súbita, vas a activar el sistema, vas a llamar al equipo de avanzada, pero le vas a tapar la boca, no vas a comprobar si respira ni vas a abrir la boca para ver si respira, no vas a hacer instrumentar la vía aérea ni lo vas a ventilar. Y lo que sí vas a hacer es tapársela, tanto sea con oxígeno, o sea, con una máscara con reservorio y arriba un barbijo, o directamente con un barbijo, con una manta, con un nylon, con lo que tengamos a mano, pero taparle la boca y la nariz, y nosotros tener protección ocular y mínimo un barbijo quirúrgico, ¿sí? Lo ideal sería que tengamos por lo menos un equipo con protección para microgotas. Vamos a comprimir y vamos a hacer desfibrilación. En las guías americanas nos plantean tres situaciones o tres escenarios. Uno en donde tiene pulso y respira, que es el más sencillo. Ahora, si tiene pulso y no respira, ahí nos vemos obligados a instrumentar la vía aérea o trabajar en la vía aérea. En este caso, sí estaría indicado que el personal de salud actuante tenga una máscara codo-bolsa con un filtro entre la máscara y el codo y un flujo de oxígeno bajo para hacer cortas ventilaciones con poco volumen y con una maniobra adecuada para sellar bien esa máscara, o sea que va a necesitar dos reanimadores en la vía aérea para poder hacer bien la maniobra. En el caso de que la persona no tenga pulso y no respire, bueno, puede elegir hacer solo compresiones hasta que llegue al equipo de avanzada, o también puede utilizar este método que recién dijimos y hacer 30 compresiones, dos ventilaciones, teniendo en cuenta que las dos ventilaciones se hacen sin comprimir. Cuando llega el equipo de avanzada, bueno, lo que nos recomiendan las dos guías, tanto la americana como la europea, es primero limitar la cantidad de personal que actúa. El equipo que va de avanzada ya tiene que tener el EPP 3 colocado con barbijo N95 porque va a instrumentar la vía aérea inmediatamente. Cuando entran en acción, se fijan si es desfibrilable o no desfibrilable, si es desfibrilable, desfibrilan, si no es desfibrilable, adrenalina, como lo dicen las guías, pero lo que sí van a hacer es aportar una fuente de oxígeno inmediatamente y apenas estén dispuestas a la vía aérea, la van a intubar, ¿sí? Van a instrumentar la vía aérea con un videolaringoscopio o con un laringoscopio, y si no tienen la experiencia para hacerlo o no está la situación como para intubarlo, pueden usar un elemento supraglótico. Ahora, una vez que está instrumentada la vía aérea, van a poner un filtro y van a con el codo bolsa ventilar. Siempre cuando intuban tiene que insuflar el manguito, hay que fijar el tubo, poner el filtro después del tubo y tapar todos los orificios, la nariz, la boca, ¿sí? Para que no aerosolice. Y luego la reanimación no tiene cambios a lo que conocemos, 2 minutos de RCP, si hay que desfibrilar se desfibrila y las drogas son las mismas, adrenalina, antiarrítmicos, y en el caso de que no sea desfibrilable, por supuesto las causas siempre van a estar presentes para buscarlas y vamos a incorporar algunos elementos para buscar la causa, como por ejemplo la ecografía. Ahora, acá para recordar cómo se utiliza la máscara codo bolsa, fíjense en qué lugar va el filtro que tenemos que colocar y con volúmenes pequeños por dos motivos. Primero, porque ya en la reanimación de alta calidad nos recomendaban volúmenes pequeños, pero además el volumen pequeño disminuye el riesgo de aerosolización por la periferia, por el área que no pasa por el filtro. El equipo de protección personal tipo 3, que lo nombramos varias veces, consta de un filtro N95 como barbijo, tener una máscara facial, tener antiparras, un traje hidrorrepelente, tener guantes, generalmente nos ponemos 2 pares de guantes, y cofia y bota. Las compresiones torácicas son, como ya las sabemos, 30 compresiones, 2 ventilaciones si decido ventilar, el ritmo entre 100 y 120, y fíjense que cuando alguien está comprimiendo, la distancia entre el que comprime y el que está como víctima es menos de 1 metro, por lo que tenemos que tener barbijo y tapar la boca de la víctima. Boca y nariz de la víctima es muy importante en el básico y en el avanzado hasta que se instrumenta la vía aérea. Esto es un extracto que sacamos de un trabajo que no presentamos aún, esto es inédito, lo estamos trabajando en nuestro centro, en donde, bueno, esto es un dato nada más, son 5 equipos que hicieron reanimación, en realidad hicieron simulación in situ, nosotros hacemos simulación in situ traslacional, o sea, trasladamos todo lo que aprendemos inmediatamente a la asistencia. Fíjense que fuimos mejorando
en el sentido que fuimos cambiando algunas cosas, dónde nos colocábamos el EPP, cómo lo hacíamos, cómo entrábamos, cómo circulábamos, y eso nos fue enseñando para bajar los tiempos. Pero aún así, nosotros asumimos que teníamos que tener puesto el equipo de protección personal EPP3 para poder hacer las compresiones. Y hay equipos que han tardado en escenarios, cada uno de esos 2 escenarios, ¿sí? Fíjense que hay equipos que tardaron 10 minutos, pero el que mejor lo hizo tardó 4 minutos 40, o sea, 4 minutos 40 en hacer la primera compresión. Fíjense el cambio que hay en relación a las guías sin pandemia. Ahora, puede ser que esta persona recibió 3 desfibrilaciones, porque pudo haber desfibrilado aún no estando cambiada con el equipo EPP3, pero la compresión la hizo a los 4 minutos 40. Y esto es muy importante, acá vemos cómo estamos simulando, fíjense que entra el primer socorrista, le pone la máscara reservorio, el barbijo, avisa con el corredor que va enterándose de todo, prepara para desfibrilar, desfibrila todas las veces que sea necesaria o hasta que entra el equipo ya con el equipo de protección adecuado y comienza con las compresiones. Luego suspenden las compresiones para trabajar en forma avanzada la vía aérea, no se debe comprimir mientras se intuba, se chequea si es con capnografía mejor. Después de eso, ahí se ve cómo está colocado el filtro después del tubo, se puede conectar directamente a un circuito cerrado con un ventilador y después siguen las compresiones y las ventilaciones asincrónicas hasta que llegue el tiempo de chequear nuevamente ritmo y pulso. Bueno, ¿qué nos deja todo esto? Es muy interesante porque realmente lo que nos damos cuenta es que tenemos que registrar más. Tenemos que tener más registros de lo que hacemos asistencial y de lo que hacemos en las simulaciones. ¿Y para qué? Para poder tener directivas con más peso de evidencia en el sentido de achicar los tiempos en muchas de las atenciones y a la vez no exponer a nuestro equipo de salud a riesgos. Muchísimas gracias, agradezco por este espacio, espero que haya sido de utilidad y bueno, nada más que agradecerles por darnos esta oportunidad de compartir lo que hacemos y lo que nos gusta realizar. Muchas gracias.